al doctor Alejandro Gómez, secretario distrital de Salud de Bogotá, al doctor Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública, y por supuesto le damos la palabra nuevamente al doctor González, quien va a ser el moderador de este especial segmento. Adelante, bienvenidos sean todos. Muy importante, el tiempo está establecido frente a ustedes en un monitor. Le rogamos mucha puntualidad con el tiempo. Si alguien ve al viceministro que estaba hasta hace 2 minutos acá. Ahí sigue el maletín, sí. Vamos a darle 2 minutos porque me parece que hace un esfuerzo él al venir y reconocerlo esperándolo para empezar con él. Muy bien, vamos a darle entonces una cordial bienvenida al viceministro de Salud y agradeciéndole por haber estado acá, por sacar el tiempo y por abrir esta conversación. Bienvenido. Un aplauso para el viceministro Jaime Urrego Rodríguez, por favor. Bueno, muy bien, acá tenemos un panel de lujo. Tenemos, pues en primer lugar, al señor viceministro que ha venido liderando muchas de estas conversaciones. Tenemos al secretario de Salud de Bogotá desde hace 4 años. Tenemos a la secretaria de Salud del Valle desde hace 8 años, como 12 años. No, mentiras, no tantos. Ella es mi secretaria de Salud favorita en el Valle del Cauca. Y tenemos a la secretaria de Salud del Atlántico, antes de Barranquilla, también décadas, a pesar de sus juventudes en eso. Muy jóvenes somos. Muy jóvenes. Y ella es mi secretaria de Salud favorita del Atlántico, Alma Solano. Yo quisiera un aplauso grande para estas mujeres, para estos hombres que han hecho un esfuerzo enorme por estar acá en medio de sus ocupaciones y que viven de verdad lo que pasa. Voy a callarme porque hablé mucho y lo que quisiera es de pronto proponer de Alma hacia la derecha una primera pregunta y es, ¿cuáles son esos temas de atención primaria en los que hemos avanzado y que han llegado al territorio? Los oímos, pasamos a una segunda, ¿cuáles son los retos? Y terminamos tratando de proponer algunas ideas que pudieran servir para mejorar hacia adelante. Vamos con los avances, Alma, y bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un saludo especial a todos. Pues en el Atlántico y Barranquilla como distrito que hace parte del departamento tiene muchos años convencido de que el tema de atención primaria es una prioridad en este proceso. Y hemos generado un modelo que inició primero en el distrito de Barranquilla. De hecho, por ahí vi ahorita el secretario de Salud de ese entonces, el doctor Moscoso, que el primer objetivo de todo este proceso era acercar los servicios de salud a la gente. Y eso iba de la mano con un modelo casa a casa, identificando riesgos, haciendo educación y haciendo inducción a la demanda, y una reorganización de la prestación del servicio de salud con construcción de puestos de salud y hospitales cercanos a cada una de las comunidades. Eso es muy en resumen, que es lo mismo que hemos traído también al Departamento del Atlántico, ya llevándolo hacia los corregimientos y los municipios de cada una de las zonas del departamento. Los gobiernos anteriores empezaron con infraestructura para los hospitales, nosotros estamos trabajando también ese modelo casa a casa, que el primer contacto de la salud de la comunidad sea desde la casa, con los agentes que tenemos y construyendo infraestructura digna para la prestación de servicios de salud donde vive la gente, para que no se tengan de mover. Ese es como el primer ejercicio y en eso estamos. Alma, una pregunta breve.
¿Cuándo empezó ese modelo y hoy en qué nivel de madurez está en el distrito y en el departamento? En el distrito de Barranquilla, ese ejercicio empezó en el año 2008, con toda una reorganización estructural, una empresa social del Estado que hubo que liquidar y reorganizar todo ese proceso, y toda la inversión en infraestructura, insisto, para llevarla cerca a la comunidad. Hay un estudio del Banco de la República de hace algunos años que analizó el modelo de Barranquilla y pudo comprobar con evidencia que definitivamente la prestación de servicios de salud en las comunidades más vulnerables del distrito quedaba a menos de un kilómetro o menos de la casa de las personas, lo que facilitaba el acceso. Y en el departamento del Atlántico venimos trabajando desde este cuatrienio, de repente el distrito está mucho más maduro, con un avance, una prestación de servicio madura, un trabajo comunitario permanente que ha mostrado también un cambio en los indicadores de salud del distrito de Barranquilla, y el departamento, pues en estos 4 años, un poquito interrumpido por la pandemia, venimos trabajando en el tema. Muchas gracias, Alma. María Cristina, bienvenida, qué gusto tenerte acá. ¿Y cuál es esa experiencia importante en el Valle del Cauca alrededor de los avances en atención primaria? Bueno, primero un saludo para todos. Muchas gracias a la Andy por la invitación y a ti por tenerme aquí. Pues el Valle del Cauca ha sido un ejemplo histórico de atención primaria desde los años 70. Es una estrategia que no se ha perdido y nosotros seguimos trabajando en ella en sus diferentes pilares. Atención primaria no solo es prestación de servicios y no solo son atención de equipos extramurales, son un componente importante. Nosotros trabajamos en ello, tenemos una caracterización en determinantes sociales de la salud que nos permiten identificar las dificultades de la población en todo el territorio y en todos los municipios. Una caracterización que no termina, que se complementa con las que han hecho las EPS y que permanentemente estamos actualizándola porque la situación pues tiene modificaciones permanentes. Desde el punto de vista de la prestación de servicios, trabajamos en la atención básica de atención en nuestros municipios pequeños. Hemos logrado organizar una red de prestación de servicios integral. Logramos trabajar con los privados, son fundamentales para nosotros. El 85% de la prestación en el Valle del Cauca la tienen IPS privadas reconocidas hasta internacionalmente por su calidad, y eso ha sido muy importante para nosotros. Y se trabaja en aspectos complementarios con los otros sectores. Trabajamos con educación, es nuestro socio principal, pero trabajamos con deporte, cultura, con generación de ingresos, tratando de mejorar las condiciones de calidad de la población, que a fin de cuentas son las que producen salud. Muchas gracias, María Cristina. Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, a Ana María Vesga, que tuvo la gentileza de invitarme a participar en este evento y en este foro. Por supuesto, señor viceministro, compañeras, qué bueno estar tan bien acompañado. En el caso de la ciudad de Bogotá, si alguna falta más hiciera, que sé que en este ambiente no hace falta, hablar de determinantes sociales de la salud y hablar del determinante social por excelencia que nosotros manejamos, que es el territorio, déjenme decirles que en la pandemia, si usted adquiría el COVID y vivía en Kennedy, tenía 5 veces más posibilidades de morir que si usted vivía en Teusaquillo. O sea, los datos son tan duros que es una realidad insoslayable. El hecho de reconocer la variación que se tiene, incluso las doctoras tienen territorios muy grandes, Bogotá es mucho más pequeño, pero tiene 8 millones de personas, ¿no? Y en Bogotá se puede resumir un poco Colombia también, porque también tenemos zona rural y una zona rural dispersa muy compleja y muy retadora, y entonces quisimos en esta administración retomar, y lo planteamos desde antes de la pandemia simplemente nos cambió un poco la agenda. Planteamos un modelo territorial de salud que recuperara una división político-administrativa que todavía es muy burda en Bogotá, pero que es la que tenemos, que son las localidades. Bogotá la dividimos por las 20 localidades que tiene. Insisto que es muy burda porque la gente no vive en Bogotá ni vive en Kennedy. La gente vive en un barrio, la gente vive en una parroquia, la gente vive en un ecosistema bastante más estrecho que lo que pensamos los burócratas que tratamos de organizar esta vaina. Pero bueno, al recuperar por lo menos las coordinaciones locales,
nos llevó a que hiciéramos 3 cosas fundamentales alrededor del modelo: comprender el territorio, planear las acciones en el territorio y, por supuesto, intervenir. Y aquí un término que quisiera dejarles a ustedes en todo este tema que nos ocupa tanto, sobre un nuevo sistema de salud. Yo me he atrevido a decir en algunos escenarios, y aquí lo repito, que tal vez a Colombia le hace falta menos un nuevo sistema nuevo de salud y más bien un sistema de cuidado. Nosotros en Bogotá hemos avanzado mucho alrededor del tema del cuidado y me gusta cuando hablábamos ayer de salud mental y de otras cosas, los determinantes sociales hablan de cuidado, no hablan de un modelo de intervención para curar, sino un modelo de intervención que tiene que ver más con atención primaria, que no es atención preventiva. Aquí mis colegas sabias ellas lo dicen con toda claridad, tú lo mencionabas ahorita, Iván, pero es que del término atención primaria también se viene haciendo un abuso muy complejo. 4 cosas hacemos nosotros para el modelo territorial de salud. La primera de ellas son equipos médico-asistenciales que llegan a los hogares. Hicimos realidad eso de que la persona no se tenga que acercar a la salud, sino que la salud se acerque a la persona. Sobre todo en el paciente crónico. Probablemente no todo se puede atender en casa, mi estimado viceministro. Pero el paciente diabético, el hipertenso, el cardiópata, el sobreviviente de cáncer, por ejemplo, que normalmente se tiene que ir cada 2 meses a un centro de salud, ¿por qué no lo atendemos en casa? Y en eso dimos un paso adicional a la del estímulo de demanda, y es que nosotros le llevamos los medicamentos a casa y le llevamos las evaluaciones médicas a casa. Ya llevamos 1 millón de pacientes atendidos, 1 millón de personas que han sido visitadas en sus casas, y creemos que hay allí pues un modelo interesante. Esto no es el final del cuento, ni mucho menos. Este es un inicio de lo que podría ser un modelo territorializado que respete las diferencias y las intervenga. Muchas gracias. Viceministro, bienvenido. Acaba de oír pues estas experiencias interesantes todas. Yo quisiera preguntarle qué pudiéramos rescatar de esto. Usted es cercano a Bogotá, usted trabajó en la alcaldía. ¿Qué pudiéramos rescatar de la experiencia que nos presentan Alma, María Cristina y Alejandro para tratar de partir en la conversación de lo que hoy tiene Colombia en atención primaria? ¿Qué pudiera usted decir de eso? Y muy bienvenido. Bueno, gracias, Iván. Un saludo a todas y todos. A la Andy, agradecerle a Ana María por la paciencia que ha tenido para buscar coordinar la agenda con el ministerio. El señor ministro está en funciones presidenciales y por eso quiero presentar a su nombre las disculpas para no asistir. Inicialmente estaba haciendo todo el esfuerzo para estar el día de hoy, ayer era imposible, y yo venía al panel, ¿sí? Pero como no puede venir, entonces no hago la presentación ahora más general, creo que hay un espacio en la tarde. En relación con tu pregunta, mire, definitivamente los esfuerzos locales por resolverle los problemas de salud a las familias y a las personas son inconmensurables en Colombia, ¿sí? Indudablemente, pues que aquí estamos con 3 grandes ciudades y son esfuerzos que tienen una trayectoria, que tienen una consolidación, que tienen una documentación y tradiciones como la del Valle que vienen desde los años 60. Entonces, todo el reconocimiento, porque ahí es un esfuerzo. ¿De qué? De cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, que es garantizar derecho fundamental a la salud, y una comprensión de que, como dice el doctor Alejandro, no es un tema si solo es oferta o si solo es demanda, sino cuál es el nivel de complementariedad, en qué momentos debe predominar la una y en qué momentos debe predominar la otra. Aquí no puede haber un esquema fijo de que es que entonces, y entramos en el tema ¿no? provocativo, es que la reforma solo quiere oferta y entonces se elimina la demanda. No, es una racionalización y una organización. Y sí creemos que definitivamente las experiencias de Barranquilla, hemos tenido algunas diferencias, sobre todo sobre la estructura que está detrás, en términos de la relación público-privado, pero indudablemente que ha sido muy interesante. El tema de los pasos, los gestores, etcétera, ha sido siempre también una inspiración. Cuando estuvo más fuerte en el 2011, aunque empezó en 2008, nosotros iniciábamos el gobierno de Bogotá con el alcalde Gustavo Petro y visitamos la experiencia y retomamos elementos. En el caso de Bogotá, pues hay eso ya es para escribir y documentar. Ha habido
Esto no lo tomen a mal, pero digamos que en política pública hay una corriente que a esto le llama contienda política alrededor de la atención primaria, y eso es sano en una democracia. Y, digamos, no empezó en el gobierno de Luis Eduardo Garzón, también hubo ejercicios muy interesantes en el gobierno de Antanas Mocus y más atrás, por lo menos del 93 para acá, pero definitivamente ha habido como una tradición que en el último gobierno de la doctora Claudia López hace unas innovaciones que para el gobierno nacional son muy interesantes. Conclusión, hay esfuerzos en el país, lo que nosotros queremos es que esto, sin homogenizar, guardando la diferencia y la autonomía, sea universal. Ahí está un poco la diferencia. Muy bueno saber que reconocen esos esfuerzos, viceministro, y yo quisiera ahora empezar de la izquierda para acá, ¿sí? Y preguntarle a usted... Nunca tan claro, Jaime. Y preguntarle a usted, ¿qué es lo que usted quiere reformar para que mejore la salud en los territorios? Para que usted nos haga ese planteamiento de primero, de viva voz a este auditorio, y después los territorios puedan contrastar un poco con su experiencia y enriquecer su palabra en aras de construir esta conversación. Adelante. Cuando uno habla de los vacíos y de las deficiencias, se entiende que no se valora lo positivo, y yo creo que puede ser que las maneras de expresarlo en eso termine, pero de manera muy sincera y de parte del gobierno hay una preocupación de que, no obstante los avances contenciosos a lo largo de la historia del país, y sobre todo desde el 93 hacia acá, que son evidentes, que se pueden identificar, hay todavía graves problemas de acceso. Sí, aquí hay unas cifras, en otro momento las podremos discutir, pero en eso me gustaría luego insistir. Hay un problema de acceso, pero no es minoritario, no es marginal y no pareciera mejorar. Ese es el primer punto. Y sí tiene que ver con el modelo de atención y tiene que ver con la concepción y la universalización de la atención primaria como un pilar, como un valor de la sociedad. Yo tengo que decir con todo el respeto, o sea, todo el trabajo que ha habido en atención primaria en políticas públicas, el MIAS, el MAITE, la 1438, o sea, nosotros con la 1438 en muchos de sus artículos estuvimos muy contentos y de acuerdo. Lo que nos toca preguntarnos es por qué, y tal vez en eso también tenemos diferencia, su nivel de aplicación y desarrollo universal, sistemático, permanente, contundente y con impacto no se corresponde con toda esta enunciación y con la asignación de recursos, y eso tiene que ver también con la reforma. Muchas gracias. Vamos a devolvernos así como de la izquierda hacia la derecha. Doctor Alejandro, por favor, ¿cómo ve usted ese planteamiento y qué tan necesario sería entonces hacer un desmonte o un descalce del sistema actual, transformando de forma, no transformando, sino reestructurando de forma tan profunda el sistema como lo ha planteado el señor viceministro? El desmonte o descalce ya es una apreciación de tipo cuantitativo, ¿no? De tipo valorativo, por lo menos. Yo creo que estamos... Sí y no, porque el sistema en su primera frase dice, por el cual se pretende transformar o reestructurar, es la palabra, el sistema. Entonces voy a retirar mi palabra, una reestructuración profunda que elimina las EPS como las conocemos y separa en los territorios para pasarle los recursos a las entidades públicas y desde ahí montarlo, que es un poco lo que acaban de decir. Metodológicamente, mi querido Iván, recogiendo además algo que mencionabas en tu intervención ahorita cuando estabas haciendo la exposición sobre atención primaria, hay que hacer unos esfuerzos de capacidad de escucha. Yo creo que hay un indudable inconformidad que tenía buena parte de la población con el modelo. O sea, negarle los problemas al modelo es tratar de tapar el sol con las manos. De modo que yo creo que si es un hecho, es una realidad política que se tiene que reconocer y entonces tendríamos que ver cómo llenamos ese cambio, ese ajuste de algo que, y es que no me resisto a mencionar a Tatiana Andía, que recién llega, que la leía en estos días alrededor del fenómeno de la legitimidad.
de cómo se construye legitimidad alrededor de este tipo de cosas. Y yo creo que eso tal vez es hoy, viceministro, un punto fundamental a discutir en lo que está pasando. Y la legitimidad se construye, en palabras de la profesora, como les mencionaba, y de otros autores, alrededor de dotar o de garantizar la razonabilidad de las decisiones, de buscar la razonabilidad y, digamos, lo transparentes que son, digamos, la capacidad de escucha que se tiene con el interlocutor. Nosotros, para hacer nuestro modelo de Salud a mi barrio, Salud a mi vereda, hemos tenido que hacer un proceso muy importante de participación social. Yo creo que el modelo de salud territorial que reconoce los determinantes sociales se basa en que las personas viven y mueren de manera diferente. Y para poder saber cómo intervenir ese fenómeno hay que ir allá y hay que escucharles a ellas. Nada para las personas sin las personas, ¿no? De modo que creo que tal vez es eso en lo que tendríamos que hacer más esfuerzo, y eso es lo que nosotros también tendríamos para aportar desde la experiencia, por ejemplo, de Bogotá. El fenómeno que tuvimos en Bogotá con el manejo de la pandemia fue muy interesante. Si nos fue bien o nos fue mal, lo evaluaremos. Alejandro, una pregunta. ¿Qué instrumento legal te queda haciendo falta para desarrollar esos modelos interesantes que han tenido ustedes en Bogotá y aterrizar la respuesta en 30 segundos? Yo creo que a nosotros no nos hizo falta un modelo legal para hacer una concertación de toda la ciudad y manejar la pandemia. Lo que sí creo que hace falta es un modelo legal diferente para el tema de financiación, porque entonces sí nos metemos en un lío de dónde sale la plata para esto, ¿no? Okay. Nosotros lo hemos hecho con esfuerzo propio, pues porque Bogotá es Bogotá, pero no todo el mundo tiene la posibilidad o los entes territoriales de hacer ese tipo de esfuerzos. Excelente, muchas gracias, Alejandro. María Cristina. Yo creo que nuestro sistema general de seguridad social tiene unos avances muy importantes y nuestra preocupación va a la pérdida de ellos. Ejemplo, el aseguramiento como la figura de asegurar. En el Valle del Cauca nosotros hemos asegurado el 107% de la población. ¿Y 107 por qué? Porque hemos integrado un grupo de migrantes en condición hoy de regulares y por eso se incrementó la población. Y la figura del aseguramiento tiene una cobertura nacional supremamente importante y no igual ha ocurrido con la prestación de servicios de salud. Y pienso que el aseguramiento, como la figura del aseguramiento, debe mantenerse. Los entes territoriales hemos cooperado con el aseguramiento, pero no lo hicimos todo. Necesitamos unos agentes aseguradores que buscaron la población y que lograron involucrarla en el sistema. Los trabajadores en el contributivo, los pobres en el subsidiado o los que no tenían la capacidad de pago. Una de las preocupaciones que a mí me deja es que la reforma dice que estaba conformando un sistema único y no es verdad. Dejó vivos los regímenes especiales. Muy preocupante la situación de la población privada de la libertad, que no se incluye al nuevo modelo, sino que se excluye, y se deja fraccionado la prestación de servicios de salud, donde hay situaciones muy críticas. Me preocupa, por ejemplo, que la accidentalidad de tránsito quede por fuera de la prestación de servicios de salud, cuando no es un misterio el alto grado de corrupción que se presenta allí. A mí me angustia también el que las llaves de la corrupción perfectamente identificadas en el sistema no las toca la reforma. Es decir, modificamos el sistema completamente, pero eso sigue allí. Y la plata, como ustedes observaron ahora con todas las exposiciones que hemos tenido, no es suficiente. Y no será suficiente mientras los recursos no se usen de forma completa donde corresponde. Es un artículo de la ley, dice no se usarán los servicios, no se usarán los recursos para lo que no sea. Y me preocupó mucho ayer escuchar cómo la corrupción se acomoda solamente en el sector público. Yo no voy a tapar la luz del sol con un dedo. Hay una corrupción grande en el sector público y muchos por nuestra forma de manejar la política, pero los privados no son las carmelitas descalzas. Ahí hay una problemática que no se toca en el sistema y que es necesario acomodarla. Yo creo, se lo he dicho al viceministro en varias oportunidades, que el sistema merece una revisión porque no llegamos a la totalidad de la población. Y muchas veces porque no llegamos por asuntos que están determinados, perdonen los determinantes sociales de la salud, la redundancia, pero es así. ¿Por qué no llego al Cañón de Garrapatas y San Quininio? ¿Por qué se me bajan 1000 indígenas al casco urbano del Dobio? Porque hay unos problemas de inseguridad, de cultivos y de
fuerzas diferentes, pues que aspirábamos a que la paz total nos permitiera llegar. Tenemos una condición muy difícil en el Pacífico caucano, en el Pacífico nariñense, en el Pacífico Valle Caucano, donde solamente un municipio es nuestro Pacífico, Buenaventura. 85% de su población en casco urbano, 95% en área rural dispersa, donde se requiere no centros básicos de atención, pero sí un modelo de acercar la prestación de servicios, muy probablemente a través de equipos que van y vienen de forma regular, pero necesitamos condiciones para poder llegar y necesitamos los recursos para hacerlos y la UPC no los incluye. Entonces, una de las dificultades que tenemos son los determinantes sociales de la salud, donde el sector salud no puede responder. No podremos ponerle el agua a los indígenas guayú. El sector salud no puede hacerlo. Lo tiene que hacer la nación con otros recursos y eso influirá en la calidad de vida y probablemente en la sobrevida de esa población. Y necesitamos recursos adicionales porque, independientemente, también lo escuché ayer, que el primer nivel cubre el 80% de la atención en salud. Eso hoy no es cierto. Era cierto cuando yo empezaba a estudiar medicina, hoy no. Porque hay un desarrollo de la ciencia, porque hay un cambio de la tecnología, porque hay un cambio del perfil epidemiológico y la atención primaria y los equipos básicos y los centros de atención básica no serán suficientes. No sabemos cómo se pasa a la mediana y la alta complejidad, no sabemos cómo refinanciaremos la inclusión permanente de fármacos probados científicamente, de desarrollo de la tecnología y cómo este sistema que tiene tan buen desarrollo podrá seguirlo teniendo. Esas son como las dificultades 30 grandes. segundos. Señor. Está muy clara tu posición. 30 segundos. Ese aseguramiento social en cabeza de la entidad territorial. Pero No, oiga, eso es un imposible. Ni siquiera veo a los centros básicos de atención a los que les han puesto la tarea de hacer el empadronamiento. Empadronan o prestan servicios de salud, o hacen salud mental, o hacen salud comunitaria. No. Ni el departamento del Valle del Cauca, con toda la capacidad que se tiene, podríamos asumir de forma inmediata y sin recursos adicionales el aseguramiento. Y otra cosa que es muy complicada, que también a mí me angustia mucho, y es la no supervisión de la prestación de servicios de salud. La auditoría posterior después de haber financiado el 80%. Okay. Y no porque el 80% vaya a estar mal facturado, pero tenemos dificultades que hay que seguir. Muchas gracias, María Cristina. Alma. Yo voy a tomarme 30 segundos, como 32, pero quiero insistir en el tema del papel de los entes territoriales y creo que sobre ese sentido he ido hablando en los últimos, o sobre los temas de reforma en los que he podido participar. Quisiéramos todos los entes territoriales ser Bogotá y tener esas capacidades y de pronto los mismos recursos, pero no somos iguales. Hace algunos años, en una revisión, una caracterización de las tipologías de las secretarías de salud, el promedio de las competencias que teníamos que cumplir, que eran más o menos 100 en los entes territoriales de Colombia, no llegábamos sino al 54% del cumplimiento. O sea, y lo he dicho de manera coloquial y lo repito, o sea, los entes territoriales no podemos con un arete más. Necesitamos que nos fortalezcan con lo que tenemos hoy, viceministro. Hay cosas que hoy tenemos que hacer que no la hemos logrado. Competencias en salud pública, competencias en inspección y vigilancia, el tema de solo el seguimiento de la prestación de servicios del día a día es muy complejo. Entrar nosotros en una reforma como unos actores mucho más preponderantes o con un papel mucho más relevante en lo que tenemos hoy y sin ver claramente en lo que está ahí, señor viceministro, y a todo el público, cómo va a ser fortalecidos los entes territoriales, a mí personalmente me llena de mucho temor. No vamos a poder. Y nosotros hemos hecho un ejercicio juicioso en los últimos años, pero sinceramente, si algún ente territorial dice que puede, pues yo lo felicito, pero lo que hemos vivido en el Departamento del Atlántico, y estoy hablando solo de mis competencias, no estoy hablando de las presiones políticas que se van a generar alrededor de construir una red prestadora de servicio, que son bastantes. Si cuando estamos trabajando nosotros nuestra red de prestación solo de la población pobre no asegurada, la presión política es importante. Ahora imagínense de todos los usuarios de un sistema de salud. Entonces, en ese sentido, yo también quiero que
que pensemos un poco más, se lo pedimos a los representantes a la Cámara en su momento, se lo pedí yo personalmente, revisemos cómo están los entes territoriales. No todos somos iguales, nuestras circunstancias administrativas, nuestras capacidades no son iguales y necesitamos verdaderamente para cumplir lo que tenemos hoy mucho respaldo, mucho apoyo, muchos recursos y pensar que en el corto plazo, y estoy hablando corto plazo 2 años, porque eso es muy corto para nosotros poder construir capacidades, tengamos que ejercer unas nuevas actividades, hombre, siento que va a ser muy difícil y eso va a ser también una piedra en el zapato en cualquier reforma que logremos, que si bien la necesitamos, debe ser muy planeada en ese aspecto. Es como mi participación en eso. Muy interesante. Entonces, yo creo que el viceministro toca un punto muy importante y es, sin duda, hay avances, uso su palabra, inconmensurables en Colombia, pero no estamos llegando a cada rincón, a cada persona, y eso va a requerir un ajuste y una reforma y un fortalecimiento. Lo recoge también el secretario Alejandro y dice, oiga, tuvimos que hacer un esfuerzo grande para llegar a estas poblaciones, tenemos que revisar el tema de la financiación, pero con el marco legal actual logramos hacer algunas cosas y seguramente necesitaríamos fortalecer otras para poder profundizar el modelo. Y tanto María Cristina como Alma ven una preocupación en la transferencia de ciertas competencias a las entidades territoriales sin que estén capacitadas, siendo ellas pues personas de grandísima experiencia. Uno nunca es ajeno a la política, pero no están en sus cargos por nada distinto a su mérito y trayectoria y a lo que han hecho en sus departamentos, y aún así, siendo de los más fuertes, ven con dificultad qué hacer hacia adelante. Entonces yo le preguntaría, viceministro, y vamos a ir cerrando para no competir más con el almuerzo, yo le preguntaría qué lleva hasta acá, ¿sí? O sea, cómo pudiéramos tratar de articular una nueva conversación que recogiera estas experiencias, que seguramente, como usted bien anota, vinculara a otros secretarios y pudiéramos tratar de construir sobre lo construido. O definitivamente no hay esa posibilidad y tenemos que plantear una salida que va a hacer una reestructuración total y va a ponernos en este riesgo, y entonces la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para esa transición? Yo le dejaría a usted, hay espacio para que hablemos de un modelo que recoja lo que se ha venido haciendo y construya sobre ese, o cómo quieren trabajar la transición hacia adelante si el cambio es una reestructuración tan fuerte como se ha planteado. Bueno, la respuesta es contundente, sí. Y no es que va a empezar ahora, es que si ustedes ven la propuesta de gobierno, luego lo que queda en el proyecto inicial, y las más de 900 proposiciones que han llegado a través de los congresistas, pero que involucran puedo hablar de miles de actores. Eso valdría ya hacerle unas tesis doctorales a eso para sistematizar lo que ha significado el trabajo de absorción, de incorporación, y se los digo con toda franqueza. Ni los que han estado en desacuerdo siempre como de un cambio que es grande, ¿sí? Esa es su perspectiva, se imaginaron que existiera una figura que se llamara gestoras. Y nosotros que hicimos la propuesta, tampoco, de verdad, genuinamente. Y si usted hoy me pregunta, yo veo, aunque hay críticas, porque es que la crítica no tiene por qué desaparecer, eso no estaba pensado. Ni por los que la propusieron, porque se lo imaginaban de otra manera, ni por el proyecto original. Y estamos metidos ahí. Y no entrampados, estamos metidos. Yo sí creo que ha habido una tensión creativa. Pero a veces nos gana, y es la invitación, es a cómo, incluido uno que está en un papel, supera los prejuicios y se mete en la discusión. Porque lo que no le puede pasar a un gobierno es que no avance en la superación de los problemas que identifica. No es la reforma por la reforma. Pero tenemos diferencias en la lectura de cuál es el problema. Para unos es marginal, es inercial, digamos, es parte de la construcción del sistema. Para otros no es tan marginal. Por ejemplo, para nosotros sí tiene temas estructurales. Pero eso no nos tiene por qué distanciar, sino mirar cómo. Ahora, la implementación y la transición, que es ya la segunda parte de la pregunta,
Mire, toda reforma y toda política pública, desde que se identifica el problema hasta que se formula la solución y hasta que se implementa y cómo se evalúa, es un debate político, técnico e ideológico. Y eso no nos hace ni buenos ni malos. Pero como esta es una democracia, también tenemos que construir los consensos. Y finalmente, a eso es a lo que aspiramos. Porque el presidente Petro no está interesado en que esto se vaya a, ¿cómo es que han dicho?, a desencuadernar en una cantidad de cosas. Sí, yo a veces les digo con todo respeto cuando dicen, alguien dijo acá, y ahora voy a buscar el doctor de la Universidad del Valle, que con la reforma se eleva el gasto de bolsillo. O sea, parece que aquí tenemos unas capacidades adivinatorias. Puede haber un riesgo, pero la contundencia de la afirmación como que no le ayuda mucho al debate. Aquí hay un problema financiero. Quien diga que no hay un problema financiero, pues tal vez sí está un poco desintonizado. ¿De qué tamaño, de qué características y qué es lo más pertinente? En eso sí tenemos que entrar a mirar cómo lo resolvemos. El tema de lo público, yo no lo entiendo. Todo el mundo está metido ya en las elecciones locales. Este es un Estado de derecho que ha tenido una promesa que todavía está por cumplirse del todo en términos de los poderes locales, de descentralización, ¿cierto? Esa es una misionalidad, es decir, es un sueño de sociedad desde el año 91 y antes. Y hay sectores que lo han logrado y en la salud hubo un modelo que no ayudó. Pero predicar ahora que eso es una realidad estática, que los entes territoriales no tienen salvación, que en salud no se metan, pues es parte del debate. Y es un debate democrático, ¿sí? Porque si yo aspiro a ser alcalde y a mí me toca responder por la salud, yo sí me pregunto, bueno, pero ¿cuáles son mis recursos, mis posibilidades? Entonces, yo no sería tan amigo de decir, no se puede, doctora Lesmes, cuando me dicen, no le mando. Sí, hoy no le mando la plata. Y ahí lo que yo digo es lo siguiente, por favor, leamos las versiones actualizadas de la reforma. No se le está trasladando recursos al ente territorial. Ni en la original y en esta menos. No hay traslado de recursos al ente territorial. Lo estamos subiendo y estamos de acuerdo. Yo creo que hay una debilidad en el momento que vamos y es una invitación. ¿Cómo fortalecemos el rol del ente territorial, pero con recursos para que se fuera? Un primer problema. La gente se mata estudiando, haciendo un pregrado y luego hace un posgrado en epidemiología para conseguir un trabajo en una Secretaría de Salud. ¿Sí? Pero como sí es presa de la politiquería en muchos casos, esa persona que se formó la sacan en el siguiente año. ¿Por qué? Porque hay una política laboral y hay una destinación de recursos que no permite crear esa capacidad. La tenemos que crear. Y termino diciendo esto, yo sé que esto a algunos no les gusta. Cuando se diseñaron las EPS, ¿había alguna EPS? No había ninguna. ¿Y cuál fue la construcción sobre lo construido? Tocó construirlo. Nosotros estamos destruyendo, bueno, me dicen que el seguro, ¿sí? Ahora, en la implementación, y ya terminó, ya había el doctor Galán aquí, ya terminó. En la implementación también es una contienda política. Por ejemplo, en la Ley 100, el seguro social debía desaparecer a los 2 o 3 años. La correlación de fuerzas, la situación, el proceso tan difícil de implementar la Ley 100, porque eso tampoco fue fácil. ¿Se acuerda que se crearon unas empresas solidarias y les dieron plata? ¿Se acuerdan? Y uno decía, tiene de bueno, pero mire lo que pasó, eso se tocó acabarlo rapidísimo. Se construyó, oiga, si este es un Estado de Derecho, ¿por qué no podemos reconstruir la capacidad local? Pero no para, por ahora, y en la reforma no está tirar los 80 billones de pesos a los entes territoriales. Pero sí tenemos que avanzar en una perspectiva de mediano y largo plazo para reconstituir, empezando por laboralizar, empezando por estabilizar y que uno no... Yo trabajo en muchos entes territoriales. ¿Quién es el referente de mortalidad materna? El doctor Gaviria me dice que es mi argumento manido. No, ya no está, se fue. ¿Dónde trabaja? No, está ahora por ahí en una IPS. No hay capacidad. ¿Y usted tiene el informe? No hay sistemas de información, ¿cierto? Entonces, esa ha sido una promesa y no la hemos cumplido.
Viceministro, vamos a darle a usted la oportunidad de cerrar después de hacerles 2 preguntas puntuales. Una de sí y no a los 3 secretarios. ¿El fortalecimiento, Alma, de la entidad territorial pasa por la eliminación de las EPS? ¿Sí o no? No. María Cristina. Alejandro. ¿Sí o no? No. Pues, Sí, no. 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 Sí, no. Oiga, vamos a darle... Esas al vice- preguntas de sí no parecen como de reinado, ¿no? O sea, me parece Pero es como que difícil. estamos en el escenario del reinado. Sí veo. Pero posemos, vea, así. No. Es que Alejandro está pidiendo una segunda listo. vuelta. No tiene nada que ver. No, pero es que creo que se están mezclando peras con manzanas. Es que no podemos, digamos, condicionar el fortalecimiento del ente territorial a la existencia o no De acuerdo. de una organización como estas. O sea, son cosas completamente distintas. Yo estoy de acuerdo con mis colegas que las entidades territoriales hay que fortalecerlas. Todas. Todos creemos Todas, eso. por supuesto. Todos creemos eso. Incluso mencionaba en algún momento que pudiera ser una de las formas, no la única, pero una de las formas como se trabaja en educación, viceministro, con municipios que están certificados, porque todos sabemos que tenemos diferentes capacidades, pero hay que tratar de homologarlas poco a poco. Siga usted hablando, le doy 2 minutos para que cierre, diciendo cómo cree usted que se fortalecen las entidades territoriales para cumplir mejor su rol y poder incorporar eso dentro de una posible reforma. Cada uno hace eso y le damos a usted el cierre, viceministro, para que nos vayamos a almorzar. Pues yo creo que depende lo que la reforma termine teniendo, ¿sí? O sea, ponerlo en este momento con la versión actual. Lo que usted quisiera. Pero en este instante, los entes territoriales, siento yo, y en un ente territorial tan distinto como es Bogotá, yo creo que, por ejemplo, nos hace falta la labor de control sobre las empresas aseguradoras. Yo no entiendo por qué Bogotá tiene inspección y vigilancia y no hemos podido tener control. Se lo hemos pedido a la superintendencia y la superintendencia no ha conceptuado en ese sentido. Lo otro, por supuesto, tiene que ver con algo que mencionaba el señor viceministro y es con el presupuesto para sincerarnos nosotros de cuánta gente necesitamos. Es que nosotros estamos funcionando con una mentira de apuño que todos conocemos. Tenemos el 70% del talento humano por prestación de servicios y estamos violando una norma que nos impusimos sabiendo que era incumplible. Pero claro, necesitaríamos tener esos presupuestos y las asignaciones con unas fuentes claras para uno poder tener ese gasto recurrente en el futuro. Pienso que esas serían 2, por ejemplo, de golpe que se me ocurren. Y ambas concretas y que las podemos revisar. Alma, por favor. Per se reforma, tengamos o no tengamos reforma, es necesario definitivamente trabajar en esas competencias que tenemos que no logramos cumplir. El tema de recursos humanos es fundamental. Y eso que habla Alejandro es así. O sea, nosotros hablamos de una planta básica la que no logramos cumplir nuestros objetivos y nos engañamos con un personal de OPS que no nos da para eso. Lo segundo, que definitivamente es que nuestras competencias en inspección y vigilancia lleguen donde tienen que llegar. Eso del tema de las EPS nos los quitaron hace mucho tiempo y debería retornar a nosotros. No es tan fácil, el tema, nos metieron un mico a nosotros como entes territoriales, pero lo entendí después, y es que no cumplimos con nuestras competencias básicas. Entonces, en la medida que logremos eso, podemos hacer otras cosas. Ahora, la reforma, y como opinión personal, un ente territorial no puede o perdería su razón de ser si se vincula en un tema de aseguramiento en salud. O sea, hay una razón de ser del ente territorial con relación a su población que si nosotros entramos a hacer un proceso de aseguramiento, hombre, o debemos crecer de manera exponencial, aparte de las competencias básicas que tenemos, o perderíamos definitivamente nuestro objetivo para el que fuimos creados constitucionalmente. Muchas gracias, Alma. María Cris. Yo quiero pensar en este instante no en los departamentos de donde venimos ni de la ciudad capital, sino en los departamentos pequeñitos. ¿Qué pasa con la Secretaría de Salud departamental del Amazonas, de Arauca, de los municipios pequeños que tienen tantas debilidades y además tienen debilidades como autoridad sanitaria, pero también en su red de prestación de servicios y en las condiciones básicas de la salud de las personas allá? Pues el ente territorial solo no podrá, tendrá que tener el acompañamiento muy importante del Ministerio de Salud y tendrá que definírsele con toda claridad cuál es su papel, porque
en los mismos municipios pequeñitos que nosotros tenemos, no hay forma de vincular un secretario de salud con competencias por los salarios, porque el secretario de salud municipal no se puede ganar más que el alcalde, por ejemplo, y los salarios de los alcaldes son muy bajos. Este es un país que tiene unos departamentos grandes, importantes, donde tenemos unas debilidades específicamente en el control y tenemos pues un recurso humano que no es suficiente, que tratamos de vincular. Nosotros hacemos un avance permanente en incrementar la planta de cargos con todo lo que eso significa, pero la preocupación no está ahí. Yo pienso que Antioquia, Atlántico, el Valle, Bogotá, Cundinamarca podrán responder, y los demás, que no solamente tienen problemas en la debilidad de los entes municipales, sino en las condiciones de salud de la población, y es allí donde sí debe haber un cambio grande para lograr el acceso a la salud como tal. Muchas gracias, María Cris. Viceministro, por favor, haga una última intervención recogiendo, cerrando y queda abierta la invitación de mantener esta conversación después. No, mire, insisto en que, y lo han señalado casi todos y todas las ponentes, se abrió de manera muy potente un debate nacional. Nuestra invitación es no perdamos la oportunidad. Hay algunos sectores, pues con toda razón, porque esto es una democracia que su meta es hundirla. Yo diría, perdemos tiempo histórico. Construyamos, yo creo que ha habido modificaciones importantes, valiosas, pero no podemos leer desde el prejuicio ni a los que se oponen ni los que se oponen a lo que va pasando en el Congreso. Hay siempre muchos prejuicios sobre la actividad del Congreso y hemos visto toda esa mecánica, ¿no? He aprendido muchísimo en estos, no hacer eso sino observar, pero también hay que reconocer que ha habido debate, hay preocupación. Todos los actores saben que hay problemas que hay que resolver. Entonces la invitación, que fue su primera pregunta, la hemos hecho y la volvemos a recibir. Es la oportunidad para hacer los ajustes y ojalá podamos transitar. Esto pasa casi en los lugares del mundo. Ayer nos reuníamos con parlamentarias europeas de países en donde hay tensiones muy fuertes en el tema de salud y decían, yo me le meto a otra reforma, yo no me le meto a la reforma de salud porque es un tema complejo, es un tema que es multidimensional. Quien crea que tiene la única verdad, pues ya sale del juego. Entonces, pero sí hay una vocación de no solo de creer, sino de cómo garantizamos que en el desarrollo de la construcción democrática y del Estado, los entes territoriales, no para el manejo, repito, del aseguramiento, en eso estamos de acuerdo, doctora, tienen más condiciones. Porque es que es injusto, lo vimos en la pandemia. No, ¿usted cómo va a montar una unidad de cuidado intensivo en Fundación Magdalena? El ministerio, la gobernación y el alcalde montaron una unidad de cuidado intensivo. Bueno, después se presentaron otros problemas, pero no solo en lo público, y estamos de acuerdo, pero también en lo privado. Entonces, ese pilar, y que tiene que ver mucho con la atención primaria. Y una parte final, mire, cuando hablamos de algunas definiciones, a veces creemos que estamos hablando de lo mismo. Y yo no estoy diciendo que alguien tiene la verdad y el otro no, pero la atención primaria tiene una evolución muy potente a nivel global, ¿sí? Si usted empieza en Alma Ata y mira el mundo como es de curioso, vuelve a Kazajistán, es decir, está en Kazajistán y vuelve se me fue la palabra ahorita, la otra ciudad, perdón. También de nombre raro. ¿Cuál es? Se me fue. Astana. Se va a Astana, se vuelve al mismo lugar y el mundo dice, mire, hemos hecho de todo. Nadie está en contra de la participación pública o privada como parte, pero tenemos unas brechas enormes y Colombia también. En septiembre, en UNGAS, se va a volver a tocar el tema de la cobertura sanitaria universal. Yo vengo de la Asamblea General y prácticamente la gran mayoría de países dicen no es lo mismo cobertura que acceso. Hay unos que ni cobertura tienen. Nosotros tenemos una cobertura financiera, una protección financiera, vamos a decir, real y nominal, pero tenemos gravísimos problemas de acceso. De eso yo me quiero ocupar más en las horas de la tarde, porque yo veo en todas las exposiciones un indicador por ahí de salud y rápidamente entramos, y está bien, pero la misionalidad del sistema es garantizar el derecho y tener resultados. Y ahí tenemos graves brechas. Bueno,
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, señor viceministro, gracias, secretarios, secretarias, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor moderador, a nuestros panelistas, a ustedes por acompañarnos hasta esta hora y tomárnoslos un poco de su almuerzo. Pero bueno, ya es momento. Recuerden llevar con ustedes sus objetos personales. Estaremos de vuelta retomando la agenda a las 2:30. Por favor, muy puntuales para lograr cumplir con lo establecido en las horas de la tarde. Que disfruten su almuerzo.